Muy buenos días, queridos hermanos. Hoy, 4 de agosto, la Iglesia celebra y recuerda a San Juan María Vianney, más conocido como el Santo Cura de Ars, un sacerdote francés que desde pequeño sintió profundamente el llamado a entregar su vida por Dios y por el reino. A pesar de todas las dificultades que tuvo que atravesar en su caminar, llegó a la ordenación sacerdotal y fue enviado a una parroquia donde estuvo por 41 años sirviendo y entregando de manera incondicional todo su servicio por amor a Dios y a sus hermanos. Hoy lo celebramos como el patrón de todo el clero diocesano, de todos los sacerdotes que sirven en sus diferentes diócesis a la Iglesia, pueblo de Dios, y que nos acompañan con cariño en cada una de nuestras misiones. Pedimos para ellos abundante bendición y fortaleza en su vocación, que el espíritu misionero crezca cada día en ellos y aumente el deseo de darse por completo. Damos gracias por su sí generoso, porque tal como hoy la palabra de Dios nos habla y nos invita a confiar en la misericordia y la divinidad del Señor, ellos han sabido confiar en la providencia y especialmente en la voluntad del Padre. De manera especial, toda nuestra comunidad da gracias a Dios por la vida y el sacerdocio ejemplar de nuestro Padre, amigo y pastor, Padre José Fuentes Cano, que nos acompaña con su testimonio de vida en nuestro caminar cristiano. Con un corazón dispuesto a escuchar y practicar la palabra de Dios, comencemos nuestra celebración cantando. El Señor nos ha reunido junto a Él. El Señor nos ha invitado a estar con Él. En su mesa llevó la promesa del perdón y en el vino y pan su corazón. En su mesa llevó la promesa del perdón y en el vino y pan su corazón. Cuando, Señor, tu voz llega en silencio a mí y mis hermanos me hablan de ti, sé que a mi lado estás, te sientas junto a mí, acoges mi vida y mi oración. El Señor nos ha reunido junto a Él. El Señor nos ha invitado a estar con Él. En su mesa y amor, la promesa del perdón y en el vino y pan su corazón. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz, la caridad y la fe de parte de Dios Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. En el día de la fiesta de San Juan María Vianney, del patrón de los sacerdotes diocesanos, en la presencia del Señor, pedimos perdón de nuestros pecados. Nos reconocemos pecadores, pedimos la intercesión de la Virgen María, de los santos y también la intercesión hoy por cada uno de nosotros de San Juan María Vianney. Yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso,
tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, y ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, 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 ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, y ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Dios de poder y misericordia, que hiciste admirable al presbítero San Juan María por su entrega pastoral, concédenos a ejemplo suyo y con su intercesión que procuremos con la caridad llevar hacia Cristo a los hermanos y alcanzar junto con ellos la gloria eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Jeremías. Palabra que llegó a Jeremías de parte del Señor en estos términos. Así habla el Señor, el Dios de Israel. Escribe en un libro todas las palabras que yo te he dirigido. Estas son las palabras que el Señor dirigió a Israel y a Judá. Tu herida es incurable, irremediable tu llaga. Nadie defiende tu causa. No hay remedio para tu herida. Tú ya no tienes cura. Todos tus amantes te han olvidado. No se interesan por ti. Porque yo te he golpeado como golpea a un enemigo con un castigo cruel. A causa de tu gran iniquidad, porque tus pecados eran graves. ¿Por qué gritas a causa de tu herida, de tu dolor incurable? A causa de tu gran iniquidad, porque tus pecados eran graves, yo te hice todo esto. Así habla el Señor. Sí, yo cambiaré la suerte de las carpas de Jacob, y tendré compasión de sus moradas. La ciudad será reconstruida sobre sus escombros, y el palacio se levantará en su debido lugar. De allí saldrán cantos de alabanza y risas estridentes. Los multiplicaré y no disminuirán. Los glorificaré y no serán menoscabados. Sus hijos serán como en los tiempos antiguos. Su comunidad
será estable ante mí, y yo castigaré a todos sus opresores. Su jefe será uno de ellos, y de en medio de ellos saldrá su soberano. Yo lo haré acercarse, y él avanzará hacia mí, porque si no, ¿quién se atrevería a avanzar hacia mí, oráculo del Señor? Ustedes serán mi pueblo, y yo seré su Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Las naciones temerán tu nombre, Señor, y los reyes de la tierra se rendirán ante tu gloria. Cuando el Señor reedifique a Sión y aparezca glorioso en medio de ella. Cuando acepte la oración del desvalido y no desprecie su plegaria. Quede esto escrito para el tiempo futuro, y un pueblo renovado alabe al Señor. Porque Él se inclinó desde su alto santuario y miró a la tierra desde el cielo, para escuchar el lamento de los cautivos y librar a los condenados a muerte. Los hijos de tus servidores tendrán una morada, y su descendencia estará segura ante ti, para proclamar en Sión el nombre del Señor y su alabanza en Jerusalén. Cuando se reúnan los pueblos y los reinos y sirvan todos juntos al Señor. El Señor.
Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Después de la multiplicación de los panes, Jesús obligó a los discípulos que subieran a la barca y pasaran antes que él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Después subió a la montaña para orar a solas, y al atardecer todavía estaba allí solo. La barca ya estaba muy lejos de la costa, sacudida por las olas, porque tenían viento en contra. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el mar. Los discípulos, al verlo caminar sobre el mar, se asustaron. «Es un fantasma», dijeron, y llenos de temor se pusieron a gritar. Pero Jesús les dijo: «Tranquilícense, soy yo, no teman». Entonces Pedro le respondió: «Señor, si eres tú, mándame ir a tu encuentro sobre el agua». «Ven», le dijo Jesús. Y Pedro, bajando de la barca, comenzó a caminar sobre el agua en dirección a él. Pero, al ver la violencia del viento, tuvo miedo, y como empezaba a hundirse, gritó: «Señor, sálvame». Enseguida, Jesús le tendió la mano y lo sostuvo, mientras le decía: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en ella se postraron ante él, diciendo: «Verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios». Al llegar a la otra orilla, fueron a Genesaret. Cuando la gente del lugar los reconoció, difundió la noticia por los alrededores y le llevaban a todos los enfermos, rogándole que los dejara tocar tan solo los flecos de su manto, y todos los que le tocaron quedaron sanados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La situación del pueblo de Israel que Jeremías describe ante la cercanía de ese gran acontecimiento, ese acontecimiento de profundo sufrimiento que fue el destierro en Babilonia, es una situación trágica. Tu fractura es incurable, tu herida está enconada. No hay remedio para tu llaga, no hay medicinas que te cierren la herida. El destierro es inevitable. El destierro llegará. Esto está diciendo Jeremías. Ese desastre que fue el destierro de los israelitas en tierra extranjera, en Babilonia, es inevitable, sucederá. Y palabras tremendas: tus amigos te olvidaron, ya no te buscan. Tus amigos, tus amantes, aquellos en los que pusiste tu confianza, los otros dioses, los dioses que no son el Dios verdadero, esos dioses a los que tú diste culto, con los que tú te fuiste, ya no te
busca. Y la causa de este desastre, un cruel escarmiento por el número de tus crímenes, por la muchedumbre de tus pecados. El Antiguo Testamento siempre crea una relación directa entre pecado y desgracia. Por el pecado viene la desgracia. Después, Jesús, en el Nuevo Testamento, nos enseña a nosotros a pensar de otra forma. Dios no es un Dios castigador. No hay una directa relación entre pecado y desgracia. Jesús así nos lo enseña. Cambia nuestra imagen de Dios. No obstante, hermanos, ante todos los sufrimientos que estamos viviendo en estos días, ante las tragedias que también nosotros vivimos, ante la enfermedad, y Jeremías anuncia un Dios de consuelo, un Dios que consuela al pueblo, un Dios de salvación. Es el libro de la consolación de Jeremías. Así dice el Señor: cambiaré la suerte de las tiendas de Jacob, me compadeceré. Yo voy a cambiar la suerte. O sea, Israel no está solo. Tu Dios está contigo, cambiará tu suerte, se compadecerá de su situación, a pesar de sus pecados del pueblo, a pesar de todo lo que ha hecho. No tendrá en cuenta los pecados. Dios es un Dios de compasión. Ya aparece aquí la imagen de ese Dios compasivo que tiene su plenitud en Jesús, el Dios de la compasión. Cambiaré la suerte de las tiendas de Jacob, me compadeceré de mi pueblo. Hermanos, estos días el Señor está muy cerca de nosotros, también en nuestros temores, en nuestros sufrimientos. En Dios se puede confiar. Ante cualquier situación que nosotros vivamos, por difícil que sea, en Dios se puede confiar. La palabra de Dios hoy nos invita a confiar en ese Dios de la compasión. También el Salmo 101, con el que hoy hemos respondido a esa palabra de Dios orando, dice: el Señor ha mirado desde su excelso santuario, desde el cielo se ha fijado en la tierra, para escuchar los gemidos de los cautivos y librar los condenados a muerte. El Señor mira nuestra situación, se fija en la tierra, no se olvida, y escucha los gemidos. Ve nuestros sufrimientos y librar a los condenados a muerte. Palabras que nos llenan de paz, nos llenan de confianza en nuestro Dios. En estos momentos difíciles que nosotros estamos viviendo, hermanos, en Bolivia, especialmente en este momento muy difícil, también en el mundo entero, no estamos abandonados. No estamos abandonados. Tenemos que hacer un acto de fe, un acto de confianza en nuestro Dios. No estamos abandonados. Y es también lo que hoy vemos en el texto del Evangelio, ¿no?, tan hermoso. Jesús nos invita a decir, en medio de las tempestades de la vida, ánimo, soy yo, no tengan miedo. Es verdad que estamos viviendo situaciones de temor. Tal vez habíamos echado fuera de nosotros, fuera de nuestros pensamientos, la enfermedad, la presencia de la enfermedad, la presencia de la muerte. Tal vez eran experiencias que habíamos sacado, cuando son experiencias realmente que forman parte
plena y total de la vida humana. Los habíamos sacado fuera, especialmente en los países desarrollados de este mundo. La enfermedad ya la teníamos dominada, la muerte la sacábamos fuera de nuestros pensamientos y ahora pues la tenemos ahí. Son las tempestades, estamos en plena tempestad. Ha vuelto al primer plano de nuestros pensamientos la enfermedad, la muerte. Y ahí Jesús nos dice: ánimo, soy yo, no tengan miedo. Jesús está caminando con nosotros. No hay que temer. Y luego Pedro, vemos cómo tuvo un acto de confianza en el Señor. Si eres tú, mándame ir a ti sobre el agua. Y tuvo un primer acto de confianza, el apóstol que realmente confió en Jesús y se lanzó al agua. Pero cuando vino otro momento diferente, momento donde empezó el viento, a sentir el viento, el oleaje, comenzó a hundirse. Y gritó: Señor, sálvame. Y Jesús le agarró con su mano. Y es que la confianza que tal vez hemos tenido en muchos momentos de nuestra vida, en otros momentos se pone a prueba. Y se pone a prueba en momentos como los que estamos viviendo. La confianza no es algo de una vez para siempre. En cada situación de la vida hay que volver a hacer un acto de confianza en el Señor. Y yo creo que esta situación que vivimos pone a prueba nuestra fe, pone a prueba nuestra confianza en el Señor. Y Jesús nos dice, como a Pedro: ¡qué poca fe! ¿Por qué has dudado? Creo que son palabras que nos vienen bien, nos viene bien escuchar. ¡Qué poca fe! ¿Por qué has dudado? Cualquiera de nosotros en una situación nueva, de nuevo, duda en el Señor. Y el Señor nos dice: qué poca fe. Y nos invita a poner de nuevo en esta situación la confianza en Él. La fe se pone a prueba en cada nueva situación. Cada nueva situación que llega a nuestra vida pone a prueba nuestra fe. Y hay que hacer un nuevo acto de confianza en Él, de ponernos en sus manos, de creer realmente en su amor. Todos vamos a crecer en la fe en este momento de prueba. Pues hagamos ese acto de confianza que el Señor está esperando de nosotros, ese acto de confiar en la bondad de nuestro Dios. Dios es bueno, se puede confiar en Él. Y termino hoy recordando al santo que celebramos, San Juan María Vianney, el santo cura de Ars. Ars es un pueblecito de Francia donde él fue párroco toda su vida. San Juan María Vianney, sacerdote, párroco de Ars, toda su vida estuvo allí en aquel pueblo pequeño y allí se dedicó de una forma extraordinaria a la pastoral, a la celebración especialmente del sacramento de la reconciliación. Se le buscaban de toda Francia para confesar con él por la agudeza que él tenía en conocer a las personas humanas, una gran devoción a la Eucaristía, y él es el patrón de los sacerdotes diocesanos. Voy a terminar con una frase, una anécdota que él contaba en sus sermones y que viene bien con la palabra de Dios de hoy. Dice: una santa se quejó a Jesús después de la tentación. El santo cura de Ars tuvo que luchar mucho con el demonio en esta vida, preguntando a él: ¿dónde estabas, mi Jesús adorable, durante esta horrible tempestad? ¿Dónde estabas? Me has abandonado. A lo que él le responde: yo estaba bien en medio de su corazón,
encantado en verla luchar. Hermanos, el Señor está con nosotros. A veces en situaciones difíciles solamente vemos el peligro, solamente vemos la tempestad y de pronto nos falta el arrojo de la confianza en el Señor. Pero Él está con nosotros, nos acompaña en las tempestades de la vida, nos acompaña en este momento difícil que vivimos. Hermanos, con confianza presentémosle al Señor nuestras oraciones. Respondemos hoy a cada petición. Por San Juan María Vianney, óyenos. Por San Juan María Vianney, óyenos. Te pedimos, Señor, por el Santo Padre Francisco, para que tu Espíritu Santo lo guíe en su misión de pastorear a toda la Iglesia que peregrina en la tierra. Oremos. Por San Juan María Vianney, óyenos. Pedimos por todos los sacerdotes que hoy se acogen a la intercesión de San Juan María Vianney, para que su misión y vocación se vean siempre fortalecidas por el deseo apasionado de entregar sus vidas y por el anuncio de la buena nueva, y sean testimonio vivo de la presencia de Dios en cada uno. Oremos. Por San Juan María Vianney, óyenos. Pedimos por las parroquias y misiones que cada sacerdote asume en la Iglesia, para que a ejemplo de Jesús, el buen pastor, cuiden de sus rebaños con amor y dedicación, y la bendición del Señor llegue a sus corazones con la gratitud y la compañía de los que los rodean. Oremos. Por San Juan María Vianney, óyenos. Pedimos por los seminarios, casas de formación de los futuros pastores de nuestra Iglesia, para que a ejemplo de San Juan María Vianney se esfuercen por escuchar y especialmente cumplir siempre la voluntad de Dios en sus vidas, dejando de lado los propios intereses y dejándose moldear por la palabra del Señor. Oremos. Por San Juan María Vianney, óyenos. Pedimos por los más pobres, para que el Señor llegue a cada uno de ellos a través de las manos generosas que les socorren y les ayudan en sus diferentes necesidades. Oremos. Por San Juan María Vianney, óyenos. Hoy cumpleaños Justo Vela Jiménez. Encomendémoslo hoy al Señor para que Él le bendiga. Oremos. Por San Juan María Vianney, óyenos. Por los obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos y religiosas de Bolivia y el mundo que están enfermos, para que el Señor les conceda la salud, oremos. Por San Juan María Vianney, óyenos. Y por nuestros hermanos enfermos, la familia Lugones Jiménez, Jaime Guachayanina, Lenca Poblete Ovalle, familia Vargas Justiniano, Osvaldo Oropesa Requena, Carlos Surco Mamani, David Surco Mamani, Luis Flores, Hugo Aparicio Jiménez, Gladys Chávez y nuestros hermanos enfermos, para que el Señor les conceda la salud, oremos.
Por San Juan María Vianney, óyenos. Y por nuestros difuntos, Demetrio Candia Salgado, que murió hace 8 días, Carmela Mor de Crespo, Alejandro Catari Gutiérrez, 3 semanas, Luis Arancibia Burgoa, Gregorio Torres, Paulina Alarcón, viuda de Torres, Pedro Rodríguez Medrano, Abdón Apasa Vicente, Javier Cabas Llanarico, 8 días, Antonella Anaís Roque Luvi, Lucio David Quispe Pérez, Gregorio Pacajes Pachu, para que el Señor los acoja junto a Él en la vida eterna. Oremos. Por San Juan María Vianney, óyenos. Padre, en ti nos confiamos. Te pedimos todo esto por tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. En tu altar, Señor, te ofrecemos hoy día el pan, te ofrecemos el vino también, pan y vino de amor. Con esta ofrenda, Señor, junto a ti queremos estar. Con tu cuerpo y tu sangre, Señor, será más fácil llegar. En tu altar, Señor, te ofrecemos hoy día el pan, te ofrecemos el vino también, pan y vino de amor. Por esta ofrenda, Señor, junto a ti queremos estar. Con tu cuerpo y tu sangre, Señor, será más fácil llegar. En tu altar, Señor, te ofrecemos hoy día el pan, te ofrecemos el vino también, pan y vino de amor. Con esta ofrenda, Señor, junto a ti queremos estar. Con tu cuerpo y tu sangre, Señor, será más fácil llegar. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, la ofrenda que presentamos en tu altar, en la conmemoración de San Juan María Vianney, y así como a él lo glorificaste por estos misterios, concédenos a nosotros tu bondadoso perdón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, porque nos concedes la alegría de celebrar hoy la fiesta de San Juan María Vianney, fortaleciendo a tu Iglesia con el ejemplo de su vida, la enseñanza de su doctrina y la ayuda de su intercesión. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, te alabamos, llenos de alegría. Hosanna,
eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestros obispos Giovanni, Pascual y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos Demetrio Candia Salgado, Carmela Mor de Crespo, Alejandro Catari Gutiérrez, Luis Arancibia Burgoa, Gregorio Torres, Paulina Alarcón, viuda de Torres, Pedro Rodríguez Medrano, Abdona Pasa Vicente, Javier Cabas Yararico, Antonella Anaís Roque Lubi, Lucio David Quispe Pérez, Gregorio Pacajes Pacho, que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Juan María Vianney y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. Amén. A ti, Dios Padre omnipotente,
en la unidad del Espíritu Santo. Amén. Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, de las tempestades de la vida. Concédenos la paz en nuestros días. Dinos a cada uno de nosotros: ánimo, soy yo. No tengan miedo, para que vivamos siempre libres de pecado, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Hermanas y hermanos, llegamos al momento en esta Eucaristía de recibir el cuerpo de Cristo. Ofrezcamos al Señor nuestras vidas en este tiempo de pandemia, de prueba y sacrificio. El Señor acoge nuestra oración, sabe de antemano nuestras necesidades y escucha nuestras intenciones. Vivamos este momento con fe y amor. Maestro bueno, yo quiero alcanzar la vida eterna y la felicidad. Ya he cumplido todo cuanto pediste, pero mi alma se quiere
espiritual. Creo, Jesús mío, que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo y deseo recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, como si ya te hubiese recibido. Te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me separe de ti. Amén. Oremos. Te pedimos, Dios Todopoderoso, que la participación en la mesa celestial robustezca y aumente las fuerzas espirituales de quienes celebramos la fiesta de San Juan María Vianney, y para que guardemos con integridad el don de la fe y recorramos el camino que Él nos señaló. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos, el Señor nos regala la oportunidad de agradecer por la vida y la vocación de tantos sacerdotes que nos acompañan como comunidades de salesianas misioneras y misioneros de Cristo Pastor en nuestras diferentes misiones, y por todos los sacerdotes que de manera generosa entregan su vida por el reino de Dios. Confiar en el Señor es a lo que estamos llamados hoy, tal como el santo cura de Ars hizo, confiar en que el Señor sería su fortaleza y de Él vendría la gracia que necesitaba para realizar su voluntad. Pidamos siempre al Señor que nos regale el don de creer firmemente en su palabra y en su obrar en nuestra vida. Alimentados por la palabra de Dios, recibamos la bendición para nosotros y nuestras familias. Señor, bendiga a los sacerdotes de la diócesis del Alto, de las diferentes diócesis de Bolivia y del mundo entero. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Queridos hermanos, con gozo y alegría pueden ir con la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Dulce doncella que trabajas alegremente en el telar, el ángel viene y te pregunta si desearías ser mamá de Jesucristo.
Bienvenidos a una nueva catequesis. En la catequesis de hoy vamos a hablar sobre el Evangelio de San Marcos. Este Evangelio fue el primero en escribirse. Aproximadamente fue escrito entre el año 65 y 75 después de Cristo. La tradición nos dice que fue escrito por Juan Marcos, un colaborador de San Pedro, que también trabajaba con San Pablo. Entonces conoció a estos dos apóstoles y tuvo de primera mano la fuente para sus evangelios. Es así que se caracteriza ante todo por tener un lenguaje bastante sencillo. Se dice que fue escrito en Roma, entonces ha sido escrito para cristianos no judíos, o sea, para paganos, lo que serían los grecos romanos. Escrito para unos cristianos que se encontraban en una situación de persecución. El Evangelio inicia hablando de Juan el Bautista, el precursor, el que prepara el camino para el Señor, para el Mesías, y termina con la muerte y resurrección de Jesús. Todo el Evangelio va a centrarse en revelarnos quién es la persona de Jesús. Intenta responder esto: ¿quién es Jesús? Es así que en el capítulo 8 del Evangelio de San Marcos vamos a encontrar uno de los puntos centrales del Evangelio, cuando Jesús le dice a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: algunos dicen que eres Juan Bautista, otros que Elías o alguno de los profetas. Y entonces Jesús les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro le contestó: tú eres el Mesías. Aquí nos encontramos frente al reconocimiento de los discípulos de quién es Jesús, el Mesías. Es el Evangelio de San Marcos el que en un proceso nos va a llevar a descubrir quién es Jesús. Y vamos a descubrirlo en el punto más alto, en la cruz. Porque recordemos que los judíos esperaban la llegada del Mesías, de un Salvador que Dios iba a enviar. Sin embargo, había muchas concepciones de quién era este Mesías. Algunos esperaban un Mesías más político, más triunfalista, que los liberara del poder de los romanos. Es así que había muchas concepciones. Y se va a revelar en el Evangelio qué tipo de Mesías es Jesús. Porque el mesianismo de Jesús se va a caracterizar por salvar a toda la humanidad, pero no desde la violencia, sino desde la entrega, desde el amor. Porque en la cruz es donde vamos a descubrir el verdadero mesianismo de Jesús. Aquella salvación que llega desde el perdón, desde la entrega de sí mismo, desde el amor más alto que puede existir. San Marcos lo conocemos también como el Evangelio de la Cruz. Este es el verdadero mesianismo que va a salvar a toda la humanidad, desde el amor. En este contexto es donde, por ejemplo, entendemos lo que es el secreto mesiánico que se menciona en San Marcos, que es cuando Jesús les dice a sus discípulos o a las personas que ha curado que no revelen su identidad, que no revelen su mesianismo, porque podía confundirse entre la gente, porque recordemos que los judíos esperaban el Mesías, pero había bastantes concepciones de este Mesías. Les decía que aguarden el momento en el que se iba a revelar plenamente quién es Él, y ese momento es la cruz. Porque en la cruz, en la última hora, cuando Jesús ya había expirado, alguien reconoce la verdadera identidad de Jesús. Un centurión romano, un pagano, que al verlo colgado dice: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. El Evangelio de San Marcos intenta revelarnos que Jesús es el Hijo de Dios. Es por eso que comienza su Evangelio diciendo: este es el comienzo de la buena nueva de Jesucristo, Hijo de Dios. Y nos va a invitar a acompañar en todo el proceso de Jesús, en toda su vida, en todo lo que nos va narrando, hasta que lleguemos a la cruz y podamos descubrir en la persona de Jesús que realmente es el Mesías, es el Hijo de Dios. Porque desde la cruz podemos ver este infinito amor de Dios a toda la humanidad. Desde la cruz podemos entender que Él es el Hijo de Dios. Y en su resurrección
darnos cuenta de que estamos llamados a proclamar esta buena noticia. Pero también desde la cruz se nos invita a seguir los mismos pasos del Maestro, a entregar nuestra vida por los otros, porque es en los momentos difíciles, en los momentos de dificultad, donde se reconoce al verdadero cristiano. Y es la invitación que nos da este Evangelio, a seguir los pasos de nuestro Maestro. Todas estas catequesis que estamos dando son para que entremos en contacto con la palabra y les animamos a poder entrar en contacto leyendo la Biblia. El Evangelio de San Marcos es bastante corto. Es bonito encontrarnos con Dios a través de su palabra. El Señor nos espera ahí. Nos vemos en la siguiente catequesis.